¿Te ha pasado alguna vez que estás sentado en silencio dentro de una iglesia, rodeado de cantos suaves o del profundo silencio del momento más sagrado de la misa, y sin ninguna razón aparente, una lágrima comienza a caer por tu rostro? No es algo que planeaste, no es algo que buscaste, simplemente sucede, y en ese instante quizá intentas esconderlo. Quizá bajas la mirada o te limpias rápido preocupado de que alguien lo note. Tal vez incluso te sientes confundido, pensando que algo anda mal contigo, como si esa emoción fuera una señal de debilidad o de tristeza sin explicación. Pero lo que estás a punto de entender puede cambiar por completo la forma en que ves esos momentos dentro de la iglesia. Esa lágrima que aparece sin aviso, esa presión en la garganta que te obliga a tragar en silencio, esa emoción que no puedes controlar cuando se acerca el momento más sagrado de la Eucaristía, no es casualidad, no es simplemente una reacción emocional, no es un problema psicológico y definitivamente no es un signo de debilidad, es algo mucho más profundo de lo que imaginas. Es uno de los lenguajes más silenciosos y misteriosos del alma humana cuando entra en contacto con lo divino, y la mayoría de las personas nunca lo entienden. Por eso lo ignoran, por eso lo esconden, y al hacerlo, sin darse cuenta, cierran la puerta a una experiencia espiritual que podría transformar su vida desde lo más profundo, porque en ese instante exacto, cuando esa lágrima cae, algo invisible está ocurriendo dentro de ti, algo que tus ojos no pueden ver, pero que tu espíritu reconoce de inmediato. Si te quedas hasta el final de este mensaje, vas a descubrir qué es realmente lo que sucede en ese momento. Vas a entender por qué tu alma reacciona así justo en la presencia de lo sagrado, y quizás por primera vez dejarás de sentir confusión y empezarás a sentir claridad. Pero antes de continuar necesitas comprender algo importante. Nada de esto es una coincidencia. Si estás escuchando estas palabras ahora, no es por azar. Es posible que haya algo dentro de ti que ha estado buscando respuestas durante mucho tiempo. Algo que no se puede explicar con lógica, pero que sí se siente en el corazón. Y cuando ese momento llega, el alma empieza a hablar. A veces lo hace en silencio. A veces lo hace con una sola lágrima. El mundo te ha enseñado a controlar tus emociones, a esconder lo que sientes, a mantener una imagen fuerte frente a los demás. Te han dicho que llorar es debilidad, que es perder el control, que es mostrar vulnerabilidad. Pero dentro de la iglesia ocurre algo diferente. Dentro de ese espacio sagrado, las reglas del mundo dejan de tener el mismo peso, y algo más profundo comienza a actuar en el interior del ser humano. Ahí, lo que parece debilidad a los ojos de los hombres, puede ser en realidad el inicio de una apertura espiritual que no se puede forzar ni fingir. Y es en ese punto donde comienza este misterio, un misterio que no todos están preparados para comprender, y que sin embargo está más presente de lo que imaginas cada vez que te sientas en la banca de una iglesia y sientes que algo dentro de ti comienza a romperse en silencio. Continuando exactamente desde ese punto, cuando algo dentro de ti comienza a romperse en silencio en la presencia de lo sagrado, y lo más extraño es que no puedes explicarlo, no hay una razón clara, no estás necesariamente triste, no siempre estás pasando por un momento difícil en ese instante, y aún así, tu interior reacciona como si hubiera tocado una realidad más grande que tú mismo. Es como si algo dentro de tu pecho reconociera una presencia que no se puede ver, pero que se siente con una intensidad absoluta. En ese momento el mundo exterior pierde fuerza. Los sonidos de la iglesia, las voces, el movimiento a tu alrededor, todo parece alejarse por unos segundos, como si tu alma se enfocara en una realidad más profunda que no pertenece a lo visible. Y es ahí donde nace esa lágrima, no como una reacción superficial, sino como una respuesta del alma ante algo que la supera. Muchos creen que esto es solo emoción humana. Otros piensan que es cansancio acumulado, recuerdos o sensibilidad personal. Pero ninguno de esos conceptos logra explicar por completo lo que ocurre en el interior de una persona cuando se encuentra frente a lo sagrado con el corazón abierto.
porque lo que estás experimentando no nace únicamente de la mente, nace de algo más antiguo dentro de ti, algo que ha estado ahí incluso antes de que pudieras ponerle nombre a tus emociones. Y cuando entras en la iglesia, cuando el silencio se profundiza, cuando la liturgia avanza hacia el momento de la consagración, ese lugar interno comienza a despertarse. Es como si el alma recordara algo que la mente ha olvidado, un origen, una verdad, una pertenencia que no pertenece a este mundo cotidiano. Por eso, mientras algunas personas permanecen indiferentes, distraídas o simplemente en rutina, otras sienten este quiebre interior inexplicable. No porque sean mejores, sino porque en ese instante algo dentro de ellas se vuelve sensible a una dimensión que normalmente permanece oculta. Y esa sensibilidad no siempre es cómoda. A veces llega como un nudo en la garganta, otras veces como un peso suave en el pecho, y en muchos casos como una lágrima que aparece sin aviso, sin permiso, sin explicación. El problema es que el mundo te ha enseñado a resistirlo, te ha enseñado a controlarlo, a esconderlo, a interpretarlo como algo que debe corregirse. Pero dentro del espacio sagrado ocurre lo contrario. Lo que el mundo llama debilidad aquí puede convertirse en apertura. Una apertura silenciosa del alma hacia algo que la sostiene. Y en ese instante, sin que lo notes, tu interior deja de estar completamente cerrado. Es como si por un segundo se levantaran barreras invisibles que normalmente protegen tus emociones, tus recuerdos, tus heridas, tus miedos. Y todo eso que llevas dentro, que normalmente mantienes bajo control, encuentra un lugar donde puedes salir sin ser juzgado. Por eso lloras. No porque estés perdiendo el control, sino porque por un momento dejas de sostener el peso de todo lo que cargas diariamente. Y lo que sale en forma de lágrima no es solo tristeza, es liberación, es reconocimiento, es un lenguaje profundo que no necesita palabras, porque hay experiencias del alma que no pueden ser traducidas al lenguaje humano común. Y la Eucaristía, ese momento central de la misa, actúa como un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, un lugar donde lo que eres por dentro se encuentra con algo que te supera completamente. Y es ahí donde comienza a revelarse una verdad que pocos comprenden. No estás simplemente asistiendo a un ritual, estás entrando en un espacio donde tu interior es tocado de una forma que el mundo exterior no puede reproducir ni imitar. Y cuando eso sucede, el alma responde de la única manera que sabe hacerlo cuando ya no puede contener lo que está sintiendo, con una lágrima que cae en silencio, pero que dice mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar, con una lágrima que cae en silencio, pero que no es silencio para el alma, porque aunque desde fuera parezca un simple gesto humano, dentro de ti está ocurriendo algo mucho más profundo, algo que no se ve, pero se siente con una intensidad difícil de ignorar. En ese instante, cuando la emoción ya no puede ser contenida, el alma deja de discutir con la mente. Deja de intentar explicarlo todo, deja de buscar razones lógicas para lo que está sintiendo y simplemente se abre a una experiencia que no se puede controlar. Y es precisamente ahí donde muchas personas se confunden, porque han aprendido a interpretar todo desde lo racional, a etiquetar cada emoción, a clasificar cada reacción, pero lo que ocurre en la presencia de lo sagrado no siempre encaja dentro de esos límites. En la misa hay momentos en los que el ser humano se encuentra con una parte de sí mismo que normalmente mantiene oculta, una parte que no aparece en la rutina diaria, ni en el trabajo, ni en las preocupaciones del mundo exterior, una parte más profunda, más silenciosa, más verdadera. Y cuando esa parte se activa, el cuerpo reacciona, no porque esté fallando, sino porque está respondiendo a algo que lo supera. Por eso el llanto aparece sin aviso, por eso la emoción no siempre sigue una lógica clara, por eso incluso personas que se consideran fuertes, racionales o reservadas, en algún momento pueden sentir ese quiebre interior en medio de la Eucaristía. No es debilidad, es exposición. Es el momento en que lo que normalmente está protegido dentro de ti deja de estar encerrado por un instante.
y en ese espacio breve, todo lo que has vivido, todo lo que has guardado, todo lo que has reprimido, encuentra una vía de salida. Pero no sale como caos, sale como una liberación silenciosa, como si algo dentro de ti finalmente dijera la verdad sin necesidad de palabras. Y esa verdad muchas veces no tiene forma de discurso, tiene forma de lágrima. El problema es que el mundo moderno no sabe qué hacer con este tipo de experiencias, porque todo lo mide, todo lo analiza, todo lo reduce a explicaciones simples. Pero la vida interior del ser humano es mucho más compleja que eso. Hay dimensiones del alma que solo se activan en ciertos espacios, en ciertos silencios, en ciertos momentos de apertura, y la iglesia para muchos es uno de esos espacios. No porque el edificio en sí tenga poder, sino porque es un lugar donde el ser humano, de manera consciente o inconsciente, baja sus defensas internas, se detiene, escucha, se enfrenta a sí mismo sin las distracciones habituales. Y en ese encuentro algo se revela. A veces es una herida antigua que vuelve a doler, otras veces es un recuerdo que parecía olvidado, y en muchas ocasiones es simplemente una sensación de estar frente a algo más grande que uno mismo. Y esa sensación no siempre es cómoda, puede generar un nudo en el pecho, una presión suave pero constante, un silencio interno que no se puede llenar con palabras. Y en medio de todo eso aparece la lágrima, no como un accidente emocional, sino como una respuesta natural de un alma que está dejando de resistir. Es como si por un instante dejaras de sostener todo lo que has estado cargando durante años. Responsabilidades, miedos, culpa, expectativas, dolor, todo aquello que normalmente mantienes en equilibrio, aunque te cueste, aunque te canse, aunque te desgaste. Y en ese momento sagrado algo dentro de ti dice, basta, no como derrota, sino como permiso. Permiso para soltar, permiso para sentir, permiso para ser humano sin máscara. Y entonces entiendes, aunque sea de forma muy silenciosa, que esa lágrima no viene a destruirte, viene a mostrarte que todavía hay vida dentro de ti, que todavía hay sensibilidad, que todavía hay algo que responde cuando se encuentra con lo profundo. Y en ese punto el alma no se rompe, se revela de una forma que no es visible para los demás, pero que cambia por completo la manera en que te experimentas a ti mismo desde dentro. Y sin embargo, justo en ese punto donde el alma empieza a abrirse, también comienza una tensión invisible, porque no todo lo que ocurre en ese momento es solo calma o liberación. Hay algo más profundo en juego. Cuando estás en la misa, en ese instante en que el corazón se vuelve más sensible, no solo se activa una experiencia emocional, también se activa un movimiento interior más serio, más delicado, más decisivo. Es como si tu interior quedara expuesto a una verdad que normalmente evitas en la vida cotidiana, y esa verdad no siempre es fácil de sostener. Por eso muchas personas, sin darse cuenta, intentan recuperar el control rápidamente, secan sus lágrimas, enderezan su postura, vuelven a la apariencia de normalidad como si nada hubiera pasado. Pero lo que no saben es que ese momento es precisamente el más importante, porque cuando el alma se abre, no está simplemente sintiendo, está siendo trabajada por dentro. Y en ese estado cada reacción cuenta, cada resistencia también cuenta, cada gesto de vergüenza, cada intento de esconder lo que se siente, puede cerrar lentamente esa apertura que se había formado. No de forma visible, pero sí de forma espiritual. Es como si existiera una batalla silenciosa en el interior del ser humano. Una parte quiere mantenerse firme, controlada, protegida de lo que los demás puedan pensar, y otra parte quiere simplemente soltar, dejarse llevar por esa experiencia profunda, sin miedo ni interrupción. Y es ahí donde ocurre el verdadero punto de quiebre, porque la forma en que reaccionas en ese instante determina si esa apertura se profundiza o si se interrumpe. Por eso este momento no es común, no es algo superficial, es un punto de decisión interior, aunque nadie alrededor lo note. Y mientras todo parece seguir con normalidad en la iglesia, dentro de ti está ocurriendo algo completamente distinto. Es una especie de combate silencioso entre la resistencia
y la entrega, entre el control y la apertura, entre el miedo a ser visto y la necesidad de ser liberado. Y en medio de ese conflicto, la emoción no desaparece, se intensifica, porque lo que el alma siente en ese momento no es producto del exterior, sino de lo que está despertando dentro. Es la conciencia de estar frente a algo que te sobrepasa, algo que no puedes dominar con lógica ni con fuerza de voluntad. Y es precisamente por eso que las lágrimas aparecen con más claridad, no como debilidad, sino como el punto donde la resistencia deja de ser suficiente. Y cuando eso ocurre, el ser humano experimenta algo muy particular, una mezcla de vulnerabilidad y verdad. Vulnerabilidad porque ya no hay máscara posible, y verdad porque por un instante ya no estás actuando, ni fingiendo, ni sosteniendo una imagen, solo estás siendo. Y en ese ser aparece una sensación que muchos no saben cómo interpretar, una mezcla de paz y exposición, de calma y honestidad interior, de peso soltado y realidad enfrentada, y aunque no siempre se entiende en el momento, algo dentro de ti reconoce que ese estado no es común en la vida diaria, porque en el mundo exterior estás acostumbrado a protegerte, a mantener control, a evitar mostrar demasiado, pero en ese espacio sagrado todo eso se debilita, y lo que queda es simplemente lo esencial, tu humanidad sin defensa, tu historia sin filtro, tu interior sin barreras. Y es ahí donde la lágrima deja de ser solo una reacción y se convierte en un testimonio silencioso de lo que está ocurriendo dentro de ti. Un testimonio que no necesita ser explicado, pero que lo dice todo sin palabras. Y lo más profundo de ese testimonio no es lo que muestra hacia afuera, sino lo que empieza a transformar dentro de ti sin que lo notes de inmediato. Porque cuando el ser humano permanece en ese estado de apertura, algo comienza a reorganizarse en su interior, no de forma rápida, no de forma visible, sino de una manera silenciosa, casi imperceptible pero constante. Es como si todo lo que has cargado durante mucho tiempo empezara a encontrar un lugar distinto dentro de ti. Las preocupaciones no desaparecen, pero dejan de ocupar todo el espacio. Los recuerdos no se borran, pero dejan de doler con la misma intensidad. Y el peso que llevabas encima no se elimina, pero por momentos deja de aplastarte como antes. Esto no ocurre porque la vida externa haya cambiado en ese instante, sino porque algo dentro de ti ha empezado a soltarse. Y ese proceso no siempre es cómodo. A veces viene acompañado de lágrimas más profundas, no esas lágrimas rápidas que se pueden ocultar fácilmente, sino aquellas que aparecen cuando ya no hay esfuerzo por contenerlas, cuando el alma deja de negociar con la emoción y simplemente permite que fluya. En ese punto ya no estás tratando de entender lo que sucede, simplemente lo estás viviendo. Y es ahí donde ocurre uno de los cambios más importantes, porque la experiencia deja de ser solo emocional y empieza a volverse interiormente transformadora. Es como si el alma, después de tanto tiempo en resistencia, comenzara a recordar cómo es descansar, cómo es soltar el control, cómo es no tener que sostenerlo todo al mismo tiempo. Y en ese descanso, aunque sea breve, aparece una claridad distinta, no una claridad mental basada en respuestas lógicas, sino una claridad más profunda, más silenciosa, más estable. Una claridad que no explica todo, pero que te permite respirar mejor dentro de ti mismo. Y es en ese estado donde muchas personas descubren algo que nunca habían notado antes, que no están rotas, que no están vacías, que no están perdidas como pensaban, simplemente estaban cargando demasiado sin darse cuenta. Y la lágrima en ese contexto no es una señal de colapso, sino una señal de descarga, de liberación interna, de un sistema emocional que por fin encuentra una salida segura. Pero al mismo tiempo, este momento también tiene una dimensión más profunda, porque en la misa, ese espacio de silencio y presencia, el ser humano no solo se enfrenta a sus emociones, también se enfrenta a su verdad más íntima, a lo que es sin máscaras, a lo que queda cuando deja de sostener una imagen perfecta frente al mundo. Y eso puede ser incómodo, porque el ego siempre quiere control, siempre quiere explicación, siempre quiere mantener la apariencia de estabilidad.
Pero el alma en ese instante busca otra cosa, busca autenticidad, busca descanso, busca ser escuchada sin juicio. Y cuando finalmente se le permite expresarse, aunque sea a través de una sola lágrima, algo cambia en la manera en que la persona se percibe a sí misma, ya no desde la exigencia, sino desde la humanidad, ya no desde la presión, sino desde la aceptación. Y aunque ese cambio no siempre se comprende de inmediato, deja una huella, una sensación de haber tocado algo real, algo que no pertenece al ruido del mundo, sino a un nivel más profundo de existencia interior. Y es justamente en esa profundidad donde el proceso continúa, incluso después de que la lágrima ha caído y el momento parece haber pasado. Porque lo que se ha abierto dentro de ti no se cierra tan fácilmente como empezó. Sigue actuando en silencio, sigue moviendo cosas internas, sigue reorganizando lo que antes estaba rígido. Y aunque tú continúes con la misa, con tu vida, con tu rutina, algo dentro de ti ya no es exactamente igual. Algo se ha aflojado, algo ha despertado, algo ha empezado a cambiar desde adentro. Y ese cambio, aunque sutil, es irreversible en su esencia.